Hola a todos amigos, ¿cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Yo soy Lía Rock y hoy vengo a contaros mi experiencia con esta preciosa Graftoberia que a más de uno le va a dejar sin palabras. Acompáñame y te lo cuento. Bueno amigos, pues hoy vengo a contaros cuál ha sido mi experiencia con esta preciosa Graftoberia que se llama Cupido, se llama también Lilac Spoons, se llama también Topsy Debbie, tiene un montón de nombres y esto hace que debido a los parentales que tiene, ahora te lo voy a contar, nos confundamos un poco y nos liemos y no sepamos realmente si estamos ante la Graftoberia que queremos o no. Yo la estuve buscando durante algún tiempo y no estaba muy segura cuando la vi en el vivero, pero después ya cuando empecé a observarla, y te lo contaré un poco más adelante, cómo puedes saber que estás a ciencia cierta ante un ejemplar de este tipo de Graftoberia. Es muy bonita, como ves, tiene unos colores preciosos y desde mi experiencia no han cambiado desde que la tengo conmigo y han pasado por el calor, por el frío bastante intenso, la lluvia, y el color puede ser un poco más lila, rosa, fucsia, pero no llega a ponerse verde, ni siquiera por el ápice de crecimiento. Ahí lo veis. Y ahora te voy a contar cuáles son sus orígenes y qué puedes hacer para saber si estás ante una Graftoberia de este tipo o si estás ante otro tipo de híbrido que también puede ocurrir que te lleve a confusión. Acompáñame y te lo cuento. Venga. Bueno, pues aquí la tenéis en todo su esplendor, podéis apreciarla bien, los hoyuelos que tiene. Los colores no sé si podéis apreciarlos demasiado bien porque en la cámara creedme que no se ven tan intensos como lo son en la realidad. Y es que es un lila bastante bonito, diferente a otras suculentas que puedas ver. Es lo que le hace más especial, el color y el montón de purina que tiene. Por eso tienes que tener mucho cuidado con sus hojas porque ves, las más antiguas están un poco más tocadas por el trasplante y todo eso, pero aún así sigue conservando su belleza. Pues como te decía antes, esta Graftoberia es un híbrido entre dos muy conocidas, que son la Graftoberia Debbie y la Echeveria Runioni Topsy Turvy. De ahí la explicación de su forma, sus colores y la mezcla de intensidades que tiene. Por eso se llama Graftoberia, porque es el cruce entre una Graftoberia y una Echeveria. Es muy bonita, es muy diferente y yo te recomiendo que si tienes la oportunidad te hagas con una, porque además es muy prolífica y es una de las más originales. También decirte que cambia mucho porque como todos estos híbridos tienen un papá y una mamá y al final algunas de ellas se parecen más al padre, otras a la madre, el crecimiento cambia, el ápice como veis puede ser un poco diferente, con las hojas un poco más puntiagudas o puede tener más gorditas. Luego también te enseñaré un poco más adelante otra que tengo chiquitita para que puedas ver la diferencia que hay entre las mismas especies cuando son híbridos, pues se mezclan entre ellos y van cambiando, como pasa con otro tipo de suculentas.
Y como te decía antes, pues puede llevar a error porque tiene un montón de nombres diferentes. Tiene Topsy Devil, Lilac Spoons, Cupido, Cupid. Tiene diferentes nombres. Entonces, esto nos puede, cuando la busquemos a lo mejor en Instagram, por las etiquetas y todo esto, pues puede hacernos pensar que es un tipo diferente. Pero no, es la misma, con distintos nombres. Aquí tenéis otra, que es la Misty Lilac, que en un principio yo pensé que esta podría ser de la que hablamos hoy, la Cupido, pero no, luego me di cuenta que efectivamente sus hojas son mucho más finas, el color ha cambiado ahora que no le ha dado tanto el sol con el frío, antes era del mismo tono, pero ha cambiado y tiene partes rosas y es diferente definitivamente. Y esta, pues tenemos aquí una Cubic Frost que la conocemos todos. Si no la conoces, te invito a que vayas a por una porque es muy fácil de propagar y es preciosa, como ves, es chulísima. Aquí tenemos a uno de los del papá o la mamá de la que estamos hablando, que es la Topsy Turvy. Y como veis, tienen cosas muy parecidas. Yo no tengo a la Graftoberia, que es la otra parental de la Cupido, pero es muy parecida, solo que no tiene las hendiduras, y esto es un tip fundamental para saber que estamos hablando de ella. No tiene las hendiduras en las hojas más gorditas. Eso es fundamental. Tiene la forma de la Echeveria o la Graftoberia, veis, pero luego tiene unas hendiduras en algunas hojas, que no en todas, y podéis diferenciarlas por eso. Aquí se ve más claramente, esta es una chiquitita que es mucho más gordita y es también diferente de la otra, pero que puedes verlo también, las hendiduras. Y para trasplantar a esta preciosa Cupido o Lilac Spoons vamos a utilizar un sustrato muy suelto. A mí me gusta mezclar una tierra de hojas bastante orgánica con un poco de perlita para que el sustrato, veis, que se deshace en la mano. No es necesario que quede apelmazado porque, de ser así, no le va a hacer nada bien a la suculenta. Entonces eso, me gusta utilizar un sustrato muy suelto porque además en la época que viene va a necesitar que drene muy bien el agua. ¿Veis el hoyuelo que os decía? Se ha visto ahí muy bien el hoyuelo cuando la he acercado. Entonces llenamos la maceta y vamos a empezar a trasplantar a esta preciosidad. De cara a la época que viene, pues lo que os decía, esta suculenta, esta Graftoberia, es muy susceptible a los cambios. Entonces, si la estresamos un poquito más, si le ponemos un sustrato más ligero, que drene más el agua, que no permita que se acumule tanto la humedad, y en situaciones extremas va a tener unos colores más bonitos. Y esta vez, porque está muy hidratada, se me ha roto una hojita y he tenido que ponerle un poco de azufre porque me dan pánico los hongos. Entonces, en cuanto se le rompe a una de mis suculentas una hoja, le pongo un poco de azufre, que es un tip muy guay para que mantengan su buen estado, su buena salud, y no se nos cuelen por ahí los temidos hongos. Normalmente lo hago. ¿Veis? Esta tiene ahí ya hijitos, son unas variedades muy prolíficas como su papá y su mamá. Entonces os van a dar hijitos muy pronto. Es una de las cosas que más me gustan de esta variedad, lo bonita que es y lo rápido que da los hijitos. Y le vamos a poner un poco de sustrato hasta completar el cambio de maceta, porque en esa venía muy apretada del vivero, así que quería mostraros cómo hice el cambio y el tipo de maceta que lo pongo. No le dejo demasiado hueco porque ya sabéis que si no tiende a acumularse el agua y eso también podría ser fatal. Así que bueno, pues esto es como yo lo hago. Intento no tocar mucho la pruina, por eso utilizo guantes, porque he notado que si lo hago con las manos se quedan las huellas dactilares
en las hojitas y se mancha muchísimo más la pruina si lo hacemos de esa manera. Así que nada, yo utilizo guantes por esa razón. En el momento actual, que estamos en otoño, la tengo a pleno sol, en el lugar de mi terraza donde más sol tiene, porque creo que necesita bastante sol, necesita cerrar un poco sus hojas. Veis que esta está un poco abierta. Normalmente esta variedad tiende a cerrarse un poco por el ápice de crecimiento, cuanto más la estresas. Sí que es verdad que se tiende a cerrar, y esta está bastante abierta. Es chiquitita, entonces yo confío en que le vayan saliendo cada vez más hoyuelos, como es el caso, por ejemplo, de la Raindrops, que al principio tiene épocas en que se le quitan las carúnculas y luego vuelven a aparecer. A veces es lo que ocurre con las suculentas, que cuando no están suficientemente estresadas o son demasiado jóvenes, pues tienden a cambiar sus pequeños detalles, pero luego se convierten en el ejemplar precioso que es. Espero que os haya gustado. Bueno amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os hayáis enamorado de esta preciosa Graftoberia y que os haya creado la necesidad de ir a por una rápidamente, porque es preciosa y os va a encantar tenerla en vuestra colección. Además, se reproduce tan fácilmente. A mí me encantan este tipo de suculentas que tienen hijitos tan rápido, porque hacen que todo se vea mucho más bonito. Sin nada más que decir, te invito a que te suscribas aquí al canal si aún no lo has hecho, y que me des un like si te ha aportado algo que te haya gustado y que quieres seguir aquí en esta comunidad. Así que dame un like. Hasta el próximo vídeo, amigos.